En el año 1098, en las tierras de Renania, Alemania, nació una niña que desde su más tierna infancia vería lo que ningún ojo humano debería ver. Una niña que conversaría con los cielos y que llegaría a describir con escalofriante precisión al enemigo final de la humanidad. Su nombre era Hildegarda de Bingen, y lo que está a punto de escuchar no es leyenda, no es fantasía. Es el testimonio documentado de una de las mentes más brillantes que la Iglesia Católica haya conocido jamás. Imaginen por un momento ser una criatura de apenas 3 años de edad, y de repente, mientras todos ven el mundo ordinario, ustedes contemplan una luz tan radiante que enceguece, tan poderosa que atraviesa los muros de piedra. Eso fue exactamente lo que le sucedió a la pequeña Hildegarda. Pero ella, con la inocencia propia de su edad, creyó que todos los demás también lo veían. No sabía que había sido marcada, elegida, sellada por el cielo para una misión que haría temblar los cimientos del infierno mismo. Sus padres, nobles de la región, no tardaron en comprender que aquella niña no era como las demás. Las visiones continuaron. Hildegarda veía imágenes celestiales, figuras luminosas, y escuchaba voces que provenían de dimensiones que ningún mortal podía alcanzar. Aterrados y confundidos, pero profundamente devotos, tomaron la decisión que cambiaría el curso de la historia. Cuando Hildegarda cumplió 8 años, la entregaron a la iglesia. La confiaron a una reclusa llamada Jutta de Sponheim, una mujer que había elegido vivir emparedada, encerrada voluntariamente en una celda adjunta al monasterio benedictino de Disibodenberg. Allí, en aquella celda de piedra fría, donde apenas entraba la luz del sol, la pequeña Hildegarda aprendió a leer en latín, a cantar los salmos, a rezar las horas litúrgicas. Pero sobre todo, aprendió a guardar silencio sobre lo que veía. Porque aunque las visiones nunca cesaron, aunque el cielo le mostraba realidades aterradoras y gloriosas al mismo tiempo, Hildegarda comprendió que revelar estos secretos podría costarle todo. Durante más de 40 años, guardó silencio. 40 años en los que el peso de lo que contemplaba amenazaba con aplastar su alma. ¿Qué veía Hildegarda en aquellas visiones? Veía la estructura del cosmos, la música de las esferas celestes, la danza de los ángeles en la presencia del Altísimo. Pero también veía las sombras. Veía la caída, la rebelión, el odio concentrado del enemigo. Y sobre todo, veía al Anticristo. No como una figura vaga o simbólica, sino con detalles tan precisos que siglos después sus escritos seguirían helando la sangre de quienes los leyeran. En el año 1136, cuando Jutta murió, Hildegarda fue elegida magistra, líder de la pequeña comunidad de mujeres que se había formado alrededor de aquella celda original. Tenía 38 años, y el silencio que había guardado durante décadas comenzaba a pesar como una losa sepulcral sobre su conciencia. Las visiones se intensificaron. Ya no eran simples imágenes, eran mandatos celestiales, órdenes directas que no podía desobedecer por más tiempo. Fue entonces, en el año 1141, cuando Hildegarda tenía 42 años, que sucedió lo que ella misma describiría como el momento que partió su vida en dos. Durante la lectura de un pasaje del Evangelio, el cielo se abrió ante sus ojos de una manera nunca antes experimentada. Una voz, que ella identificó como la voz del Dios viviente, le ordenó con autoridad absoluta: proclama y escribe lo que ves y oyes. Pero Hildegarda, consumida por el miedo, por la humildad, por el terror a ser considerada loca o hereje, se resistió. Se negó. Y el cielo, en su justicia, permitió que las consecuencias cayeran sobre ella. Cayó gravemente enferma. Una enfermedad misteriosa la postró en cama, la consumió, la llevó al borde mismo de la muerte. Los médicos no encontraban explicación. Las oraciones parecían rebotar contra las paredes de piedra. Hildegarda comprendió entonces la verdad terrible. Estaba siendo castigada por su desobediencia. Finalmente, quebrantada, exhausta, aterrorizada ante la posibilidad de morir sin cumplir su misión, Hildegarda cedió. Le confesó todo a su confesor, un monje llamado Volmar, quien quedaría asombrado ante lo que escuchó. Juntos decidieron escribir al mismísimo arzobispo de Maguncia, y este, impresionado por los relatos, llevó el caso ante el Papa Eugenio III durante el Sínodo de Tréveris en 1147. ¿Y qué hizo el Santo Padre? En un acto sin precedentes, leyó públicamente algunos de los escritos de Hildegarda ante la asamblea de obispos y cardenales reunidos. El asombro fue general. San Bernardo de Claraval,
el hombre más influyente de la cristiandad en ese momento, avaló personalmente a Hildegarda. El Papa le dio su bendición apostólica y le ordenó continuar escribiendo todo lo que el cielo le revelara. A partir de ese momento, Hildegarda de Bingen se convirtió en la voz profética más poderosa de su tiempo. Fundó su propio monasterio en Rupertsberg, cerca de Bingen, y posteriormente otro en Eibingen. Escribió tratados de teología, medicina, música, ciencias naturales. Compuso sinfonías celestiales que aún hoy se interpretan. Mantuvo correspondencia con papas, emperadores, reyes y santos. Pero sobre todo, registró con precisión quirúrgica las visiones apocalípticas que Dios le había confiado. Y entre todas esas visiones, hay una que destaca por su horror, por su claridad, por su advertencia directa a las generaciones futuras, la descripción del Anticristo. Hildegarda no solo vio su llegada, sino que detalló su naturaleza, sus métodos, su apariencia, su origen diabólico. Lo que escribió hace casi 900 años parece arrancado de las páginas del Apocalipsis de San Juan, pero con un nivel de detalle que estremece. Pero antes de sumergirnos en esa oscuridad, antes de contemplar el rostro del mal que Hildegarda fue obligada a presenciar, necesitamos comprender quién era esta mujer extraordinaria. Necesitamos entender por qué el cielo la eligió precisamente a ella para revelar estos secretos terribles. Hildegarda era diferente a cualquier otra mística de su tiempo. No era una simple visionaria que contemplaba éxtasis celestiales y luego se sumía en el silencio del claustro. No, ella era una fuerza de la naturaleza, una mujer de intelecto prodigioso, una mente que abarcaba desde la teología más profunda hasta la medicina, la botánica, la música y las ciencias naturales. Escribió 3 grandes obras visionarias: Sibias, Liber Vitae Meritorum y Liber Divinorum Operum. Compuso más de 70 composiciones musicales de una belleza que los contemporáneos describían como cantos de ángeles. Realizó 4 viajes de predicación, algo absolutamente extraordinario para una mujer en el siglo XII, visitando monasterios, catedrales, hablando ante obispos y multitudes. Pero todo eso, por impresionante que fuera, no era su verdadera misión. Su verdadera misión era advertir. Advertir sobre lo que vendría. Advertir sobre el engaño final. Advertir sobre aquel que San Juan había llamado el Anticristo, y que Hildegarda vería con una claridad aterradora. En su obra Sibias, que significa Conoce los caminos, Hildegarda dedica una sección completa a describir la visión del Hijo de la Perdición. Y lo que escribió no deja lugar a la imaginación piadosa o a la interpretación alegórica. Hildegarda vio al Anticristo nacer de una manera que desafía todas las leyes naturales y divinas. Ella escribió que nacería de una mujer corrupta que se entregará completamente a las obras del diablo, pero que su concepción no sería obra de un hombre mortal, sino del mismo Satanás, en una parodia blasfema de la encarnación del Verbo. Escuchen con atención lo que Hildegarda testimonia. Así como el Espíritu Santo descendió sobre la Santísima Virgen María para concebir al Salvador, así el espíritu inmundo descenderá sobre una mujer impura para engendrar al Destructor. Desde el vientre mismo de su madre, el Anticristo estará completamente poseído por Satanás. No habrá en él ni una chispa de luz, ni un resquicio de humanidad redimible. Será, desde el primer instante de su existencia, el receptáculo perfecto del odio concentrado del infierno. Hildegarda describe que este niño maldito crecerá oculto, educado en las artes más oscuras, instruido por demonios en la retórica, la filosofía, la magia y todas las formas del engaño. Cuando llegue el momento de su manifestación pública, aparecerá como un prodigio. Realizará falsos milagros que asombrarán al mundo. Sanará enfermedades, pero no por el poder de Dios, sino por el poder de Satanás. Predecirá eventos futuros, pero no por don de profecía, sino porque los demonios, que no están sujetos al tiempo de la misma manera que nosotros, le revelarán lo que está por venir. Hará descender fuego del cielo, cambiará el clima, manipulará los elementos mismos de la creación. Pero su mayor arma, advierte Hildegarda, no será el poder sobrenatural. Será la seducción. El Anticristo se presentará como el Salvador de la humanidad. Hablará de paz cuando siembre destrucción. Hablará de unidad cuando esté dividiendo. Hablará de amor cuando esté destilando odio. Su elocuencia será tal que incluso los elegidos, si fuera posible, serían engañados. Prometerá soluciones a todos los problemas de la humanidad: hambre, guerra,
enfermedad, pobreza. Y durante un tiempo, parecerá que cumple esas promesas. Hildegarda vio que el anticristo establecerá su reino en Jerusalén, sentándose en el lugar santo y proclamándose a sí mismo como Dios. Exigirá adoración universal. Y aquí viene lo más escalofriante de la visión. Hildegarda describe cómo perseguirá a la Iglesia de Cristo con una furia que superará todas las persecuciones anteriores combinadas. Los cristianos fieles serán cazados, torturados, ejecutados de maneras horribles. La apostasía será masiva. Sacerdotes abandonarán sus votos, obispos negarán la fe, y las masas, cegadas por los falsos milagros y las promesas vacías, se postrarán ante el Hijo de la perdición. Durante 3 años y medio, según reveló el cielo a Hildegarda, el anticristo reinará con poder absoluto. 3 años y medio de tribulación como el mundo jamás ha conocido. Los verdaderos creyentes serán reducidos a un remanente pequeño, escondido, perseguido sin descanso. Pero Hildegarda también vio el final. Vio que cuando el anticristo esté en la cumbre de su poder, cuando parezca que todo está perdido, cuando el mal parezca haber triunfado definitivamente, entonces sucederá lo que está escrito desde el principio de los tiempos. Hildegarda describe que el Señor Jesucristo aparecerá en los cielos con gloria y majestad. No como el Cordero manso de la primera venida, sino como el León de Judá, el Rey de Reyes, el Juez de vivos y muertos. Y con el simple soplo de su boca, destruirá al anticristo. En un instante, todo el poder acumulado del infierno, toda la arrogancia de Satanás encarnado, toda la maldad concentrada de 3 años y medio de tribulación, será reducida a la nada. El anticristo y todos sus seguidores serán arrojados al lago de fuego preparado desde la eternidad para el diablo y sus ángeles. Pero Hildegarda no solo vio estas visiones apocalípticas. También recibió instrucciones muy claras sobre cómo los fieles deberían prepararse. Escribió extensamente sobre la importancia de mantener la fe pura, de no dejarse seducir por las novedades doctrinales, de permanecer unidos a la Iglesia verdadera incluso cuando parezca que toda la institución ha sido corrompida. Advirtió sobre falsos maestros que vendrían con apariencia de santidad, pero que estarían sirviendo al enemigo. Insistió una y otra vez en la necesidad de la oración constante, especialmente el Santo Rosario, los sacramentos, y la devoción a la Santísima Virgen María. Hildegarda también profetizó sobre los tiempos que precederían inmediatamente a la venida del Anticristo. Habló de una época de confusión generalizada, de pérdida de la fe, de corrupción moral extendida incluso dentro de la Iglesia. Vio que vendría un tiempo en que los hombres llamarían bueno a lo malo y malo a lo bueno, exactamente como había profetizado Isaías siglos antes. Describió una era de materialismo extremo, donde las almas estarían tan absortas en los placeres y preocupaciones terrenales que olvidarían completamente su destino eterno. Y sin embargo, en medio de toda esa oscuridad, Hildegarda también vio señales de esperanza. Vio que Dios nunca abandonaría completamente a su pueblo, que siempre habría un remanente fiel, pequeño quizás, pero puro y perseverante. Vio que la Virgen María jugaría un papel crucial en la protección de los elegidos durante la gran tribulación. Y sobre todo, vio con certeza absoluta que el triunfo final pertenecería a Cristo y solo a Cristo. La vida de Hildegarda continuó siendo extraordinaria hasta su último aliento. Murió el 17 de septiembre de 1179, a los 81 años de edad, rodeada por sus hermanas en el monasterio de Rupertsberg. Según los testimonios de quienes estuvieron presentes, en el momento de su muerte, 2 arcos luminosos de colores brillantes aparecieron en el cielo sobre el monasterio, cruzándose en forma de cruz. Las campanas de todas las iglesias cercanas comenzaron a repicar solas, sin que nadie las tocara. El cielo mismo anunciaba que una de sus grandes profetisas había regresado a casa. Durante siglos, los escritos de Hildegarda fueron preservados, estudiados, venerados por generaciones de teólogos y místicos. Pero su canonización formal fue un proceso lento y complejo. Aunque se le veneraba como santa desde poco después de su muerte, y aunque varios papas intentaron formalizarla, no fue sino hasta el año 2012 que el Papa Benedicto XVI la canonizó oficialmente mediante canonización equivalente, reconociendo su culto inmemorial. Y ese mismo año, en un gesto de profundo significado, la proclamó doctora de la Iglesia, convirtiéndola en una de las apenas 4 mujeres que han recibido este título supremo en 2000 años de historia cristiana. ¿Por qué este reconocimiento llegó precisamente en nuestro tiempo?
Muchos estudiosos creen que no es coincidencia, que estamos viviendo exactamente en la era que Hildegarda profetizó. Observen el mundo que nos rodea, la confusión moral es absoluta, la fe se enfría incluso entre quienes se llaman cristianos, la Iglesia misma atraviesa crisis tras crisis, y el materialismo ha alcanzado niveles que hace 50 años habrían parecido imposibles. Las señales que Hildegarda describió hace 900 años están ante nuestros ojos. Pero no nos dejemos llevar por el terror. Porque Hildegarda también nos dejó un mensaje de esperanza inquebrantable. Ella insistió una y otra vez en que los fieles que permanezcan firmes, que no se dejen seducir, que mantengan viva la llama de la verdadera fe, serán protegidos de manera especial por la Santísima Virgen María. Escribió que María es la fortaleza inexpugnable contra el infierno, y que ningún poder demoníaco, ni siquiera el anticristo mismo, podrá arrancar de sus manos a quienes se refugien bajo su manto. Hildegarda nos enseñó que la preparación para los tiempos finales no consiste en buscar fechas o en vivir con miedo paralizante. La verdadera preparación consiste en vivir cada día en estado de gracia, en profundizar nuestra relación con Cristo, en frecuentar los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, y en mantener una vida de oración constante. Ella misma practicaba lo que predicaba, rezaba el oficio divino completo cada día, pasaba horas en adoración silenciosa ante el Santísimo Sacramento, y acudía a la Virgen María en cada momento de dificultad. Sus escritos sobre medicina natural y remedios herbales también revelan algo profundo. Hildegarda entendía que Dios nos ha dado en la creación misma todo lo que necesitamos para mantenernos saludables en cuerpo y alma. En tiempos de tribulación, cuando los sistemas del mundo colapsen, este conocimiento podría ser literalmente salvador. No es casualidad que en años recientes haya habido un resurgimiento masivo del interés en los remedios de Hildegarda, sus recetas, sus enseñanzas sobre alimentación y salud. Pero lo más importante que Hildegarda nos legó fue su ejemplo de obediencia radical a Dios. Cuando el cielo le ordenó hablar, ella habló, a pesar del miedo, a pesar de las consecuencias sociales, a pesar de vivir en una época donde las mujeres no tenían voz pública. Confrontó a papas, a emperadores, a obispos corruptos. Llamó al mal por su nombre, sin importar quién se ofendiera. Y lo hizo todo no por ambición personal, sino porque el cielo se lo había ordenado y porque amaba demasiado las almas como para permanecer en silencio mientras se dirigían al abismo. Sus visiones del anticristo no eran para sembrar pánico, sino para preparar, para que cuando llegue ese tiempo, los fieles no sean tomados por sorpresa, para que reconozcan las señales, para que no se dejen engañar por milagros falsos o palabras dulces, para que permanezcan firmes incluso si eso significa el martirio. Porque Hildegarda vio algo más allá del horror de la gran tribulación, vio la gloria eterna que espera a quienes permanezcan fieles hasta el final. Hoy, casi 1000 años después de que Hildegarda pusiera por escrito estas profecías aterradoras, sus palabras resuenan con más fuerza que nunca. Cada generación de cristianos ha creído vivir en los tiempos finales, es cierto, pero también es cierto que eventualmente una generación tendrá razón. ¿Seremos nosotros? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que debemos vivir como si lo fuera, porque Cristo mismo nos advirtió que vendría como ladrón en la noche, en la hora que no esperamos. Santa Hildegarda de Bingen, virgen, abadesa, profetisa, doctora de la Iglesia, vio los secretos del cielo y los horrores del infierno. Contempló la gloria de los santos y la furia del demonio. Y después de todo lo que vio, después de todas las visiones apocalípticas que tuvo que soportar, su mensaje final fue sorprendentemente simple. Confíen en Dios, permanezcan en la verdad, no tengan miedo, porque al final, Cristo triunfa. Siempre triunfa. Sus últimas palabras registradas antes de morir fueron estas: las almas de los justos están en las manos de Dios, y ningún tormento las tocará. Cerró los ojos en esta tierra para abrirlos en la eternidad, donde finalmente pudo ver sin velos lo que durante 81 años había contemplado solo en visiones. Oremos ahora con las palabras que la misma Santa Hildegarda nos enseñó. Oh Dios Altísimo, Padre de toda luz y verdad, que revelaste a tu sierva Hildegarda los misterios del cielo y de la tierra, concédenos la gracia de permanecer firmes en la fe verdadera en medio de las tempestades que nos rodean. Por intercesión de Santa Hildegarda, fortalece nuestra alma para resistir los engaños del enemigo, abre nuestros ojos para reconocer la verdad en medio de la confusión, y guarda nuestros corazones en el amor de Cristo hasta el último día. Santísima Virgen María,
fortaleza de los fieles, refugio de los perseguidos, protectora de la Iglesia, cúbrenos con tu manto maternal en estos tiempos difíciles. Que así como acompañaste a tu Hijo hasta el Calvario, así nos acompañes a nosotros hasta el triunfo final de su reino. Santa Hildegarda de Bingen, ruega por nosotros. Ruega por la Iglesia. Ruega por los sacerdotes. Ruega por las almas que están en peligro de perderse. Y ruega especialmente por aquellos que tendrán que enfrentar la gran prueba final, para que permanezcan fieles hasta recibir la corona de la vida eterna. Amén. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido el llamado a preparar tu alma para lo que viene, no olvides suscribirte a este canal. Porque las voces de los santos aún resuenan desde la eternidad, y necesitamos escucharlas ahora más que nunca. Comparte este mensaje con todos los que amas, porque en tiempos de oscuridad, la luz de la verdad debe brillar más fuerte. Que Dios te bendiga y te proteja. Hasta la próxima historia, y que Santa Hildegarda interceda por todos nosotros.